Aplicación de la división de polinomios. En la figura tenemos un rectángulo en donde el área está determinada por la expresión algebraica 3x al cuadrado más 7x más 2 y su altura por la expresión algebraica x más 2. A nosotros nos corresponde, mediante un proceso algebraico, determinar la base de ese rectángulo. ¿Qué debemos saber? Debemos saber que el área de un rectángulo es igual a su base multiplicada por su altura. Si despejamos base de esta ecuación sencilla, base es igual a una división entre el área del rectángulo dividido entre la altura. Una expresión muy sencilla. Vayamos al proceso. Vamos a dividir el área del rectángulo, que corresponde a la expresión algebraica 7x al cuadrado más 7x más 2, y lo vamos a dividir entre su altura, que corresponde a la expresión algebraica x más 2. ¿Cómo determinamos el primer término del cociente de esa división? De la siguiente manera: dividimos el primer término del dividendo, en este caso 3x al cuadrado, lo dividimos entre el primer término del divisor, en este caso x. Hacemos la división. 3 dividido entre 1 nos da 3. Y x al cuadrado entre x se cancela una x y nos queda una x. Este resultado 3x corresponde al primer término del cociente. De ahí seguimos el siguiente proceso. Más multiplicado por más nos da más. Para pasar al otro lado pasamos con signo contrario y multiplicamos. 3 por 2, 6, 6x. Si multiplicamos estos dos términos nos da 6x, que lo ubicamos debajo de su semejante, en este caso 7x. Y finalmente multiplicamos. Más por más da más, para pasar al otro lado con signo contrario. Más por más da más, 3 por 1 da 3 y x por x, 3x al cuadrado, que lo colocamos debajo de su semejante. Como podemos observar, tenemos 3x al cuadrado positivo con 3x al cuadrado negativo. Estos dos términos se cancelan. Y entre estos dos términos, entre 7x y 6x negativo, hacemos una resta. Si a 7x le quitamos 6x, nos da una x, conservando el signo, en este caso, del que tiene mayor coeficiente, que es 7x. Bajamos la siguiente cifra, como diríamos, y nos queda un binomio, 1x positivo más 2, que lo tendremos que dividir entre x más 2. El proceso es similar a lo que hicimos al comienzo. El primer término de este residuo, en este caso, que es 1x, lo dividimos entre el primer término del divisor, que en este caso es x. Se nos cancela la x y el resultado de esa división es 1 positivo. El 1 positivo corresponde al segundo término del cociente. Y procedemos de igual manera que en el primer caso. Más multiplicado por más da más, para pasar a restar con signo contrario. 1 por 2 da 2, que lo colocamos debajo, en este caso, del término independiente. Y más por más da más, para pasar a restar con signo contrario. 1 por x nos da 1x, que lo colocamos debajo de su semejante. Como podemos observar, tenemos 1x positivo con 1x negativo se cancelan, 2 positivo con 2 negativo se cancelan, y el residuo, en este caso, de la operación división sería 0. Y por lo tanto ya tenemos el resultado. Podemos afirmar entonces que la base de ese rectángulo corresponde a la expresión algebraica 3x más 1.
Al estudiante le correspondería comprobar si en verdad esta es la base de ese rectángulo, que se reduciría a multiplicar la base por la altura. Una multiplicación que perfectamente el estudiante ya la puede resolver.